En 1 Corintios 3:7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Por eso esta predicación lleva como título: Dios hace todas las cosas. Porque las cosas que nosotros hemos sido mandados a realizar, el llevar la palabra, el hablarle a la gente de Cristo, el pregonar el Evangelio, el decirle que Cristo viene pronto, y todas estas palabras que hemos leído y que hemos oído nosotros, lo cual ha desarrollado en nosotros una fe inquebrantable en el Hijo de Dios, son palabras que no son nuestras, son palabras que han sido dadas ¿de quién? Del Padre. Al igual que Cristo predicaba y decía: esto que les hablo no es palabra mía. Y en otra parte decía: yo no soy el que les juzga, sino la palabra de mi Padre que salió de su boca será la que en los días postreros les juzgará. Sobre nuestros hombros reposa una carga muy importante, y es el anunciar lo que fue anunciado desde el principio y que nosotros hemos oído y por lo cual hemos creído en Jesucristo. En 1 Corintios 3, de 5 al 9, Pablo habla del privilegio de ser colaboradores de Dios. Somos instrumentos usados por Él para ser discípulos. Esto nos ayuda a ser humildes y a adoptar una actitud de vida hacia nuestro ministerio. Vamos a leer en ese pasaje 3. Lea al 9. 1 Corintios 3, del 5 al 9. ¿Quién fue Pablo? No, señor. Dice: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. ¿Y eso según qué? ¿Según qué? Creído cada uno conforme al Señor de Dios. Según lo que cada uno según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno reciba su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. O sea que nosotros hemos sido enviados a predicar, y ese predicar es, en pocas palabras, sembrar. Nosotros vamos sembrando una semilla, ¿cierto? Vamos sembrando una palabra de vida, una palabra que va a germinar y va a dar un fruto. ¿Dónde? En el corazón de cada persona que la reciba, que la guarde, que la sujete en su corazón, que la crea, que la ponga por obra y que vea en Cristo Jesús un verdadero edificador. Por eso es que dice que nosotros somos colaboradores y edificios de Dios, porque nosotros simplemente llevamos el mensaje que Él nos mandó a dar. Y cuando alguien ha llevado por primera vez la palabra a un lugar, está sembrando. Pero luego de este primero va a llegar alguien más que va a reforzar o a volver a decir lo que ya fue dicho. Y eso quiere decir que este que vino después es simplemente un regador. Alguien que regó, que le echó agüita a la semilla que ya había sido sembrada. Y que cada persona
que la ha atesorado en su corazón, paulatinamente esa palabra va a tener un crecimiento, un nuevo nacimiento, algo que le va a dar vida en abundancia, para que él también se convierta en alguien que lleve este mensaje de vida a otro que también lo va a necesitar. Amén. Amén. Eclesiastés 11:5 dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Nosotros, como seres humanos naturales, hablamos la palabra, la predicamos, le damos a conocer a alguien lo que Dios ha hecho con nuestra vida como un testimonio claro de que Dios tiene el poder transformador para cambiar, para restaurar al ser humano. Esa persona que escucha el mensaje va a tomar decisiones en su vida. Si quiere verdaderamente ver el poder de Dios, no puede ignorar esta expresión o esta palabra que ha sido dada a los predicadores. Si alguien quiere mirar con sus propios ojos el crecimiento verdadero de la expresión de Dios, tiene que recibirla en su corazón y permitir que el Espíritu Santo, a pasos, podemos decir nosotros en el Evangelio, agigantados, aunque físicamente se vean pasos lentos, va a ir cambiando su comportamiento, va a tener un cambio de actitud paulatina, siempre y cuando esta persona se humille en la presencia del Señor y ponga esta palabra en funcionamiento en su vida. Porque es que no es que nos hablen de Dios, no es que nos digan Cristo sana, Cristo salva, Cristo liberta, y nosotros verlo como algo abstracto, como algo inalcanzable, como algo que no que podemos ver y no podemos tocar. No, es ver cómo Él en nuestra vida, al entrar en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en nuestra mente, en lo profundo de nuestros huesos, va dejando crecer sus raíces de tal manera que nosotros quedemos en Él anonadados de ver las maravillas de su amor. Es permitirle a Cristo transformar lo que nosotros durante mucho tiempo no hemos podido transformar. Es que la palabra que se ha hecho vida en Cristo tiene que hacerse vida en nosotros. Amén. Porque usted lee en Juan 1, capítulo 1 de Juan, y usted lee que la palabra era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Y nada de lo que hay ha sido hecho sin Él. Todo fue hecho por Él y para Él. Y Él es el verbo de Dios. Él es la palabra viva de Dios. Pero cuando Él tomó un cuerpo físico como usted y yo, Él tenía debilidades como usted y yo. Tenía los momentos difíciles en los que usted y yo hemos padecido también. Pero en los momentos en que tocaba tomar una decisión acertada, Cristo las tomó acertadamente. En el momento en que se sintió tentado para desobedecer al Padre, Él se acordó de las palabras que fueron dichas por el Padre y las puso en órbita en su vida. Y como las alineó en su mente y en su corazón para que sus sentimientos y su accionar fueran uno solo, entonces Él logró que esta palabra en Él cobrara vida para vida eterna. Y de la misma manera Él nos invita a nosotros y nos dice: es necesario que tú tomes esta palabra, la creas y la deposites en lo profundo de tu corazón y permitas que esta palabra crezca de tal manera que haga vida en tu vida, para que se cumpla la expresión que Él dice, que mi Padre y yo haremos morada en Él. Cuando nosotros recibimos a Cristo,
el Padre y Cristo vienen a ser morada en nosotros. Y el Espíritu Santo nos recuerda las palabras que han sido habladas. Esa sabiduría de Dios, esa palabra que verdaderamente nos enfoca a caminar en la obediencia, a determinar en nuestro caminar constante una obediencia al Padre, para que un día la luz que Él le permitió a Cristo obtener en victoria, nosotros también la podamos tener. Nosotros vamos a tener esa victoria que Cristo obtuvo también. Nosotros vamos a tener todas las cosas que Cristo ha prometido darnos cuando nosotros permitamos que nuestra vida se fundamente verdaderamente en esa roca inconmovible, la cual es Cristo. Amén. Eclesiastés 11:5 nos dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, nosotros no sabemos por dónde viene el viento y por dónde se va. Nosotros no sabemos en qué momento se forma el hueso en el vientre de una mujer que está encinta. Nosotros no sabemos cómo hace Dios esa obra misteriosa en el corazón de cada ser humano, que por muy pervertido, por muy perverso, por muy malo que lo veamos, cuando recibe a Cristo, esa palabra quebranta la piedra. Y ese corazón de piedra entonces ahora se convierte en un corazón de carne. Y es que Dios con su dedo escribe sus mandamientos en ese corazón y transforma las ideologías y la forma de sentir de esa persona. Y nosotros quedamos anonadados al ver cómo Dios hace maravillas. Eso es lo maravilloso de seguir a Dios. Dios es el que hace crecer la semilla. Eclesiastés 11:6 dice: por la mañana siembra tu semilla, y por la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro. No sabemos qué será lo mejor, si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Es que tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo, como nos lo explicó el hermano Pablo. Hablar de esta palabra es nuestra responsabilidad. No quedarnos callados, no quedarnos sentados, no olvidarnos que afuera hay personas que necesitan que nosotros lleguemos con un mensaje de Dios. Nos toca a nosotros esforzarnos y ser valientes, como le dijo el Señor a Josué. Ser valientes y esforzados. Y mirar esta expresión: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, quiere decir que han llegado los momentos de apagones. Han llegado los momentos en los que te sientes que estás nadando contra la corriente. Han llegado los momentos en que la economía no está muy buena. Han llegado los momentos en que la salud no es la mejor. Han llegado los momentos en que las actitudes de las personas parecen que te desecharan. Han llegado los momentos en los cuales tú no tienes un horizonte claro, pero tu fe es el salvavidas en medio de las tormentas, en medio del mar en el cual te sientes agobiado. El salvavidas que Dios te ha dado es la fe. Es la credibilidad en su palabra. Es creer que lo que Dios habló, aunque no lo comprendas ahora, vas a ver el resultado de la labor bien hecha para Dios. Porque es que el Señor nos manda a hacerlo con ánimo. El Señor nos manda a disponernos. El Señor nos manda a dejar de ser perezosos y colocar la semilla en todo tiempo, en todo momento, en los lugares acertados, para que un día, cuando Dios nos llame a su reino, nosotros volvamos a mirar el resultado de nuestras obras y el Señor nos pueda decir: aquí está tu galardón, puesto que tú hiciste esta grande y maravillosa obra, la cual yo te mandé a que hicieras, y obedeciste y has obtenido el galardón que yo prometí darte. Eso es una gran victoria, hermano. Eso es una gran victoria, hermana. Eso es una gran victoria. Algo de resaltar es que hay factores externos que se salen del control del sembrador. Imagine cuando un sembrador sale al campo, él no puede determinar en qué momento el sol se va a oscurecer.
Él no puede determinar en qué momento Dios lo sorprende con una lluvia. No puede determinar en qué momento el sol aumenta su calor a tal extremo que queme la semilla. El sembrador tiene aspectos naturales que lo trae la naturaleza, que lo tiene la parte que tiene que ver con el espacio, con el ambiente, las cuales él no puede dominar. El sembrador puede tomar la semilla, lavarla, organizarla, echarle polvos, cosas para que la hormiga no se la dañe, para que algo de alguna plaga no pueda destruir lo que él intenta sembrar y hacer. Pero hay cosas que él no puede determinar, cosas que él no puede dominar y que está a la merced o a la misericordia de Dios. Pero no por eso el sembrador deja de sembrar. Lo mismo pasa cuando hacemos discípulos. Marcos 4, del 1 al 9, es la parábola del sembrador. Y usted esa parábola en Marcos 4, del 1 al 9, la conoce, ¿verdad? El sembrador esparce o siembra la semilla, y ésta cae en distintas clases de terrenos. Anteriormente el sembrador tomaba la semilla en su vestido o en su bolsa y esparcía la semilla según andaba. O sea que llevaba la semilla aquí, cogía con las manos e iba tirando a un lado y al otro, a un lado y al otro, e iba avanzando, iba caminando e iba esparciendo semillas por todo el campo. Esto se hacía en Palestina en los meses desde octubre hasta la primera parte de marzo. Esta era la temporada de siembra. En Marcos 4, vamos allá. En Marcos 4, capítulo 4, del 14 al 20, mire lo que dice la palabra. El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Esta es la explicación a la parábola del sembrador, que la leemos en el capítulo 4, en el verso 9, del 1 al 9. Y acá, en este otro pasaje, Marcos 14 al 20, explica el Señor lo que es la parábola del sembrador. El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. ¡Qué tremendo! Hay una cosa tremenda, y es que el sembrador, como leímos ahorita, no deja de sembrar. Sigue avanzando, porque hay un objetivo claro en su mente y en su corazón, y es que después que él ponga la semilla, va a recoger un fruto.
Él no se pone a mirar si aquí cayó un granito en medio del pedregal, había una piedra, había una espina. No, Él trató de limpiar el campo, Él quemó, Él organizó el terreno. Pero hay cosas, como le dije ahorita, que se salen del alcance del sembrador. Ahora, no se usan distintos tipos de semilla. Dice que la semilla cae en distintos tipos de terreno. Y por eso varían los resultados. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a sembrar la palabra, nosotros no tenemos que mirar, este es rico, este es pobre, este sí le puedo predicar, a este no, a mí me parece que este es más inteligente, a mí me parece que este es menos inteligente, a mí me gustaría que este se convirtiera, a este no me gusta mucho. No, a nosotros nadie nos mandó a escoger la persona a la cual le vamos a predicar. A nosotros nos mandaron fue a evangelizar. Hable la palabra, diga lo que Dios le dijo que dijera y espere el resultado que lo da Dios a través de su Espíritu Santo. Amén. El primer terreno es un terreno duro. El segundo terreno es un terreno profundo, poco profundo, perdón, la piedra. El tercer terreno es lleno de espinas. El cuarto terreno es un terreno bueno que produce frutos al 100%. Lucas 8:8. Mire lo que dice la palabra. Lucas 8:8 dice de la siguiente manera. Dice: y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100%. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. Parte de la semilla cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100%. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tenga oídos para oír, oiga. La semilla representa la palabra de Dios. Esta palabra es del reino de Dios. No es de nosotros, es del reino de Dios. Mateo 13. Mateo 13, verso 19. Mire lo que dice. Mateo 13, 19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Este es el que fue sembrado junto al camino. Usted viene a la iglesia para escuchar una palabra que llegue a su corazón. Y hay momentos en los cuales se entretiene y no escucha lo que dijo el predicador. Esos momentos en los cuales usted se le fue la paloma y no escuchó con claridad qué fue lo que el predicador dijo, fue Satanás en ese instante quien se robó un pedazo importante de la expresión bíblica que quiso Dios establecer como fertilizante en su corazón. Usted, en el momento en que desecha cosas de Dios, palabras de Dios, usted no está desechando al predicador, usted está desechando a Dios. Mire, usted viene al culto y se sienta y luego dice: el que va a predicar es el hermano Hernán. No me gusta cómo predica, y coge y se va. ¿Usted está desechando al hermano Hernán? Usted está desechando es la palabra de Dios. A mí no, porque yo podría decir como dice Moisés en una expresión cuando empezaron a hablar de él, él dijo: ¿qué soy yo y qué es mi siervo Aarón para que hablen de nosotros? ¿Qué somos nosotros? Nosotros simplemente somos instrumentos usados por Dios en el momento en que Dios en su misericordia nos quiera usar. Como es usted, en el momento en que Dios lo quiera usar en determinada circunstancia, Dios lo va a usar. En el lugar que menos espere, Dios lo va a usar.
Y no es porque seamos mejor que otros, sino porque a Dios le plació usarlo a usted y hacer con usted lo que Él considera que debe hacer. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y se la lleva del corazón. Le roba la palabra. Y nosotros tenemos que estar atentos para que continuamente nuestra vida se arraigue en la palabra de Dios y la palabra de Dios se arraigue en nuestro corazón y no seamos nosotros dispersados, no seamos nosotros olvidadizos, oidores olvidadizos, sino personas que pongamos por obra lo poco o lo mucho que aprendamos del Señor, para que nuestra vida pueda ser fructífera, para que nuestra vida pueda alcanzar en Cristo la estatura que Dios quiere darnos. Amén. Los diferentes tipos de terrenos son las diferentes actitudes del corazón. Esa cantidad de terrenos, esos 4 terrenos que menciona la parábola del sembrador, tiene que ver con actitudes que están arraigadas en el corazón de cada uno de nosotros, de los seres humanos. No es más, porque el corazón es igual, ¿sí o no? Todo corazón es igual. Somos seres humanos y nuestros corazones son iguales en el sentido humano, en el sentido científico, pero en los sentidos emocionales y espirituales somos diferentes. Porque cada uno de nosotros frente a determinada situación actúa de una determinada forma. No todos actuamos igual. No todos reaccionamos igual frente a las noticias, frente a las circunstancias que se nos presentan en el caminar. Muchos de nosotros toman decisiones alocadas, otros las toman más centradas y otros toman la actitud de silencio, otros simplemente explotan en rabia, en alegría, en diferentes tipos de manifestación emocional. Amén. En Lucas 8, del 12 al 15, hay también la explicación de la parábola. Los sembradores son los colaboradores del reino de Dios, los que proclaman las buenas nuevas, al igual que Pablo y Apolos. Ellos siembran y riegan la palabra, pero el crecimiento lo da Dios. Los resultados no son iguales, porque no todos, o no todo el que escucha el mensaje tiene la misma actitud de corazón. ¿Se da cuenta? El sembrador no puede controlar los resultados. La fidelidad del sembrador no se mide por el resultado de su trabajo. Primera de Corintios 3:8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno reciba su recompensa conforme a su labor. ¿Se da cuenta? Lucas 10, del 17 al 20, habla de aquellos 70 hombres que fueron enviados y estos volvieron con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. En el verso 18 él les dijo: yo veía a Satanás caer como rayo del cielo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de lo que los espíritus se sujeten a vosotros, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Hay un poder especial determinado para el sembrador. ¿De parte de quién? De parte de Dios, que fue el que le proveyó la semilla y le dijo: vaya y siembre, y usted va a llevar un poder especial, porque es que en el camino, cuando se va a sembrar, aparecen las serpientes, aparecen los obstáculos que pueden dañar la vida de aquel que se dispuso a hacer la obra del Señor. Por eso el Señor dijo: mirad cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de la salvación. Mirad cuán hermosos son esos pies. ¿Por qué son tan hermosos esos pies? Aunque parezcan unas guamas, ¿verdad?
aunque sean grandotes y ordinarios, aunque algunos tengan el pie delicado, pequeño, bonito, aunque algunos lo tengan de cualquier manera, de pronto con heridas, con dolor, con hinchazón. Para el Señor nuestros pies son hermosos porque ha habido una obediencia, una disponibilidad, un esfuerzo, un sacrificio que aunque al hombre no le importa, a Dios le importa más de lo que usted piensa. Porque es que no hay quien se disponga a hacer la obra del Señor, sino aquel a quien Dios le toca el corazón de una manera amorosa y lo llama con lazos de amor y misericordia, y éste toma en serio la palabra que le fue determinada por Dios para su vida. Esa responsabilidad que Dios ha puesto sobre sus hombros y determina caminar en obediencia. Eso es lo importante para Dios. Puede que un sembrador de la palabra no vea que su labor esté rindiendo mucho fruto. Sin embargo, eso no significa que haya sido menos diligente o fiel que otro. Los resultados dependen en buena medida de la actitud del corazón de quienes le escuchan, y después de todo es Dios quien hace crecer la semilla. Él se dispuso a sembrar, pero el resultado se va a notar es dependiendo de quién escuche el mensaje. Dependiendo de esa disponibilidad que haya. Mire, acuérdese que un día Dios le dijo a Jonás: vaya a Nínive y predique este mensaje. Y Jonás predicó. Y cuando él predicó, el pueblo se convirtió a Dios. Pero al final Nínive fue destruido porque hubo otra generación que no creyó y que no obedeció. Y entonces podemos decir que el que vino predicando después fue menos diligente que Jonás. Tal vez fue más obediente que Jonás, porque este fue de una vez y lo hizo, habló. Y Jonás pasó por un proceso para poder obedecer. Pero al final Nínive fue destruido. ¿Por qué? Porque los corazones no recibieron el mensaje, porque no lo creyeron, no lo pusieron por obra, no se dispusieron a servirle a Dios. Ahora, hago una pregunta. ¿Acaso están predestinados los que escuchan la palabra? No, no están predestinados. Son ellos los que deciden a qué tierra quieren compararse, excelente o no. Cada quien reacciona con actitud para bien o para mal. Cada persona determina si es para bien o para mal el mensaje que se le da, si lo usa o no lo usa, si lo recibe o lo desecha. Cada uno de nosotros decide, y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad delante del Señor. Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Gracias a Dios que cada uno de los que estamos en este lugar ha obedecido el llamado del Señor. Jesús dijo que el malo, Satanás, se lleva la semilla, pero cuando obedecemos a Dios, esto no debe suceder, ya que Santiago 4:7 dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cristo a nosotros, los cristianos, nos da la fuerza para resistir al enemigo. ¿Te das cuenta? El malo viene tratando de robarse lo preciado, lo precioso, la semilla, para que no crezca ningún fruto en nosotros. ¿Saben algo? La semilla en sí no es el fruto. Lo que da el fruto es el árbol que nace de la semilla. Y el fruto es... El fruto cuando ya sale, cuando ya está bueno para comer, para recoger, es la manifestación visible de aquel árbol. Si ese árbol es bueno, el fruto,
es bueno, es grande, es bonito, es descontaminado. Usted no se da cuenta que hay árboles a los que le cae plaga. Por ejemplo, mucho el de mango, ¿verdad? El de mango es más visible, esa plaga. Le cae una cosa negra. Y hay momentos que usted ve el mango bonito y lo coge, lo agarra, lo muerde y sale gusano. O sale podrida la pepa por dentro. ¿Por qué? Porque hubo una contaminación. Y ese mango le va a mostrar a usted la condición de ese árbol que lo produjo. Entonces, la semilla no es la culpable o la que nos va a dar el fruto, sino el árbol que nació de esa semilla. Ahora nos toca escoger semillas. Sí, hay que hacer una escogencia de semillas, tratar de escoger la mejor en todo momento. Así usted cuando va a predicar, usted va a tratar de direccionar un mensaje que llegue al corazón, a la vida de la persona. Ora, ayuna, vigila, busca qué hablarle a la persona para que llegue ese mensaje, para que llegue ese fruto abundante al corazón de esa persona. Pero si usted es un desordenado, si usted anda descarriado, si usted hace las cosas de forma inadecuada, todo lo que usted va a producir va a ser así, va a ser desobediente, va a ser personas que no se van a sujetar. Usted tiene que empezar a mirarse como árbol, qué tipo de fruto está dando. Porque acuérdese que el fruto viene del corazón, del fruto del ser humano viene de lo profundo del corazón. El buen hombre del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Pero el mal hombre del mal tesoro del corazón saca malas cosas. Ahora Lucas 8:13, sobre la piedra, nos habla de que hubo un terreno, ¿verdad? Pedregoso. Son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Hay personas a las que le hemos predicado y lo vemos frondoso, los vemos que están dando fruto, lo vemos que están reverdecidos, pero cuando llega el hambre, cuando llega la desnudez, cuando llega la muerte del papá, de la mamá, del marido, del hijo, cuando llegan los momentos difíciles, se apartan. Porque no tuvieron raíces verdaderas en Cristo Jesús. Efesios 3:17 al 19 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda plenitud de Dios. O sea que nosotros tenemos que aferrarnos. ¿En dónde? En la fe. ¿Una fe puesta en quién? En Cristo, que es la que nos va a capacitar para conocer la altura, la anchura, la profundidad, la longitud, la altura de sus maravillas, de su amor, de lo que Él es para nuestra vida, de lo que verdaderamente a nosotros nos va a alimentar para crecer. Mire, si usted siembra un árbol o siembra la semilla y usted empieza a dejar esa semilla ahí, algunas veces a la deriva también crece. Algunas veces crece, pero lo más importante es que usted le ponga cuidado a esa semilla. Que usted vaya y le eche agua, que usted vaya y abone la tierra, que usted esté pendiente de que no se hagan nidos de hormiga, de que la gallina no venga a destruir eso. Muchas cosas se van a dar en el momento en que usted sembró. Y muchas cosas van a venir como ataque para tratar de impedir que aquel fruto, que aquel árbol pueda florecer y dar fruto. Y aún cuando ha crecido el árbol, hay que estar pendiente porque no falta la persona que sin darse cuenta llega y pisa la matica. No falta el animal que viene rumiante comiendo o destruyendo por ahí y se come las hojitas y le impide el crecimiento y lo seca. Nos toca estar pendientes de todas esas cosas como sembradores, porque Dios nos llamó fue a eso, a estar pendientes de la grey del Señor. Sobre todo a nosotros, los líderes,
los que fuimos llamados por Dios a cuidar un rebaño. Colosenses 2, 6, 7 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Jehová es el que produce el crecimiento y se alegra mucho. Jehová se alegra cuando en alguien su palabra está dando fruto abundante. Jehová se goza viendo cómo alguien está tratando de alcanzar una estatura delante de él como la que tuvo o tiene su Hijo Jesucristo. Salmo 126, 5 y 6 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas. En algún momento, cuando tú vas a predicar, te toca llorar, te toca lamentar en algunos momentos y te sientes agobiado porque no ves el fruto de tu esfuerzo. Pero hay un día en el cual Dios tiene determinado que tú recogerás y te alegrarás y te gozarás con Él, porque ha dado resultado el trabajo que hiciste. No te preocupes, la semilla crece gradualmente. Marcos 4:28, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Aleluya. Gloria al Señor. Hay un momento especial en el cual Dios determina para nuestras vidas que nosotros tendremos la victoria. Hay un momento en el cual Dios ha determinado que usted y yo en Cristo Jesús somos más que vencedores. Hay un momento glorioso de nuestro Dios en nuestro corazón cuando Él determina que hay un crecimiento verdadero de Él en nosotros. Y esta palabra que Él nos ha hablado, que ha sido la que nos ha dado la fuerza, la que nos ha sostenido durante mucho tiempo, ella florecerá, ella crecerá y dejará ver sus frutos en ti y en mí en el momento en que fuere tiempo. Porque todo tiene un tiempo debajo del cielo. Hay un tiempo para plantar y el Señor ha plantado y tú eres responsable de obedecer y de vivir para Él. Pero Él es responsable de hacer florecer en ti lo que Él prometió que florecería. Porque el crecimiento no lo determinamos nosotros, sino que lo determina Dios. Dios es el que nos hace crecer. Amén. Dios les bendiga. Dios les guarde. Aleluya.